Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios, UNE, les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada semana, tratamos con ustedes temas de interés, especialmente del área económica y empresarial. El ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, el ingeniero Héctor Cuevas, conversaremos con ustedes sobre varios temas de interés en el área económica, especialmente del proyecto de ley de quiebras. En términos genéricos, realmente se llama la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciales. O sea, estamos hablando de un proyecto de ley que de convertirse en ley, y ya fue aprobado por ambas cámaras, creo que solo falta la promulgación de parte del Poder Ejecutivo, de convertirse en ley, va a abrir un nuevo capítulo en el mundo empresarial dominicano, porque permitirá que las empresas puedan suspender sus operaciones, salir del mercado con un procedimiento ordenado, sin llegar a tocar fondo. Es decir, una empresa puede salir del mercado por una decisión propia o una solicitud de los acreedores, de manera tal que pueda terminar sus operaciones de forma organizada, sin necesidad de que haya una quiebra estrepitosa. O sea, eso creo que puede ayudar a organizar un poco el funcionamiento del sector empresarial, da mucho más seguridad de que no habrá una gran crisis, y permite, digamos, organizar a una empresa cuando está en una situación delicada. Eso existe en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Empresas grandes, normales, que a veces uno se sorprende, deciden acogerse a la ley de quiebra. Ahora, en el caso nuestro, sería una cosa nueva que implicaría un cambio un poco de la idiosincrasia, porque una empresa que se acoja a esta ley es una empresa que, digamos, va a tener un estigma en la sociedad nuestra hasta que nos acostumbremos a eso, porque uno que quebró ya tiene dificultades probablemente para hacer otro negocio, hay algunas restricciones, pero creo que es un paso de avance que estemos hablando de un procedimiento para que las empresas cesen sus operaciones sin que necesariamente haya una gran crisis. Y esto es yo creo que lo básico que prevé esta ley de quiebra. Vamos a darle la palabra al ingeniero Moquete y luego mencionaremos algunos detalles de las cosas que prevé este proyecto de ley, que de convertirse en ley, digamos, daría un cambio en el mundo empresarial dominicano. Buenas tardes. Bueno, la ley de quiebra que existe en muchos países, en Chile hace 6 meses apenas implementaron una, que está dando sus primeros pasos. Tiene su parte buena y su parte negativa, porque la gente aquí lucha o sea, vamos a decir que los procedimientos que hay aquí para cobrar los cheques devueltos, ¿verdad? Y las facturas. Hay algunas facilidades para embargo y precisamente la ley lo que quiere es que los emprendedores básicamente no tengan que cerrar su negocio ni despedir a los trabajadores, y que la estructura económica siga generando impuestos para el Estado, aún en una situación. Eso requiere obviamente de un esfuerzo del acreedor, porque lo más fácil es que uno cobrar su dinero completo, aunque sea demorado.
Por ejemplo, en la ley existen una serie de figuras hay un interventor, hay un conciliador, hay una comisión mercantil de reestructuración que llenan una serie de requisitos. Para calificar, por ejemplo, dice que una persona que ya tiene factura sin saldar de más de 120 días es una persona que puede calificar para eso. Después en el artículo 8 hay una serie de procedimientos un poquito más específicos que se refieren a la misma cosa. Desde el punto de vista del comercio, en los próximos días se abrirán debates, más o menos, porque esa ley aquí no fue muy debatida, no hubo oposición y todo el mundo estuvo de acuerdo, el CONE, la Cámara Americana de Comercio, que fue que la impulsó, la Asociación de Bancos Comerciales, hasta la FINJUS, Institucional y de Justicia, estuvo de acuerdo. Del lado de los comerciantes, lo único que le puedo decir que hay que tener cuidado a quien le vamos a despachar, un poquito más cuidado que antes, porque no es la ley de quiebra contempla que cuando se liquidan las propiedades, uno recibe una parte proporcional de lo que le deben, de acuerdo a lo que se haya recuperado. Actualmente lo que se usa es que el que embarga primero es el que cobra y los otros no reciben nada. Eso es un avance, ¿verdad? Así que esa es la parte que me preocupa desde el punto de vista del comercio. Que luego, en la medida que se vaya debatiendo el tema, a los más enterados nos irán diciendo las bondades. Esta es una ley que necesita socializarse, necesita debatirse, darse a conocer a los diferentes grupos involucrados que se han afectado por el funcionamiento de esta ley. Yo diría que se parece un poco a la ley de sociedades, porque este proceso no ha sido suficientemente debatido entre las personas o empresas que de alguna manera van a estar involucradas en esto. Y ha pasado, digamos, casi por debajo de la mesa, podríamos decir. Pero es interesante. Hay algunos puntos destacados. Primero, no es un proceso automático, hay que solicitarlo a un tribunal que se creará para esos fines. Hay unas figuras como decía el ingeniero Moquete, de un interventor. Hoy en día esa figura sí existe cuando un banco interviene en una empresa que tiene mucha deuda con él. Ya eso existe en el caso de las deudas bancarias o cuando hay conflicto entre los dueños de la empresa. O sea, la figura del interventor ya se conoce, digamos que, pero en este caso no solamente sería eso, sino hay una serie de peritos que van a evaluar la solicitud de reestructuración de esa empresa y hay un tribunal que tomará algunas decisiones. O sea, no es automático. Ahora, lo primero que podrán solicitar esa reestructuración, que es el nombre dado a esta figura, el deudor, o sea, la persona que debe, puede pedir voluntariamente que sea reestructurada, acogerse a esta ley, y también los acreedores o sus representantes. O sea, la iniciativa puede venir del deudor o de los acreedores. Hay algunas condiciones básicas que se tomarán en cuenta, como por ejemplo incumplimiento de más de 90 días de al menos una obligación de pago líquida y exigible a favor de algún acreedor previa intimidación. O sea, eso es un elemento a tomar en cuenta. Cuando el pasivo corriente exceda a su activo corriente por un periodo mayor de 6 meses. Incumplimiento de pago a la administración tributaria de los impuestos retenidos en virtud de las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones, incluyendo el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y TEBIS o cualquier otra obligación tributaria por no menos de 6 cuotas fiscales. O sea, 6 meses sin pagar impuestos es una razón básica, una razón suficiente para poder ser reestructurada en empresa. Una empresa se puede acoger si tiene ese nivel de deuda. No creo que
aquí la renta deje que una empresa dure tanto tiempo sin pagarle, pero en el caso de eso sería un caso suficiente. También cuando haya dejado de pagar al menos 2 meses de salario consecutivo, una empresa que incumple con sus trabajadores también es susceptible de acogerse a esta ley. O sea, hay una serie de razones por las que una empresa podría, digamos, de alguna manera reunir las condiciones para ser acogida a esta ley. Simplemente hemos leído algunas que son así importantes, básicas, que cualquier empresa en algún momento podría estar de alguna manera, digamos, sujeta al cumplimiento de esta ley. O sea, hay unos requisitos para acogerse a la ley. Pero además hay unas implicaciones y eso sí es muy importante. Como decía, eso tiene que someterse a un tribunal y hay un tribunal que va a aprobar o no esa solicitud, de manera tal que no es cualquier tribunal que lo puede hacer, no es cualquier persona que lo puede hacer de manera independiente, sino que hay algunas condiciones, ni tampoco es cualquier acreedor que lo puede hacer. El acreedor debe tener la deuda debe ser suficientemente grande, digamos, que además de esas condiciones que mencionamos anteriormente, el acreedor tiene que tener una deuda al menos de 50 salarios mínimos. Ya eso no es grande porque esa es una suma, digamos, no significativa, pero digamos que sí, que si un acreedor le debe una deuda de más de 50 salarios mínimos por un periodo de más de 90 días, tiene, digamos, derecho a solicitar que la empresa sea reestructurada. No necesariamente eso significa que el tribunal va a acoger eso. Esas son, digamos, condiciones para que una empresa pueda acogerse o someterse a un proceso de reestructuración y liquidación de empresas. Esas son, digamos, algunas condiciones previas para que el tribunal considere válida la solicitud y le dé curso. Hay otras condiciones adicionales, pero estas son las condiciones básicas. Vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos de nuevo con ustedes en breves minutos. Gracias. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, se me ocurre, después de la explicación que hizo el ingeniero Cueva, en el sentido de que un acreedor puede solicitar que a una empresa se le haga, como le dicen el nombre, una reestructuración mercantil. Esa es una parte que nos agrada, porque si es que cada uno se va a declarar en quiebra de su propia inspiración, va a ser un poquito más complejo. Pero si un tribunal puede juzgar eso, una empresa que a lo mejor está haciendo muchísimo negocio y que la reestructuren a la fuerza,
que el tribunal mande su reestructuración, pues entonces podría ser una opción válida para uno recuperar los fondos que le adeudan. Sí, sí, está previsto eso. O sea, no solamente el deudor tiene la iniciativa, también los acreedores, cumpliendo ciertos requisitos, pueden también asumir, tomar la iniciativa para iniciar el proceso. Ahora, una vez el proceso ha sido, digamos, que la solicitud ha sido acogida por el tribunal, o sea, a partir del momento en que la solicitud de reestructuración es realizada por el deudor o notificada a por los acreedores que la tramiten, o sea, que sea el que haya iniciado el deudor o que los acreedores hayan iniciado y ya hayan notificado la decisión al deudor, porque el hecho de que se inicie no significa que el tribunal apruebe. Siempre hay la posibilidad de que el deudor o los acreedores o alguna parte interesada pueda objetar en el proceso y no necesariamente acogerse, digamos, aprobarse la reestructuración. Pero asumiendo que eso ya se haya hecho, los administradores de hecho o de derecho del deudor deberán comunicar al verificador y al tribunal la realización de cualquier acto de administración o disposición que directa o indirectamente implique lo siguiente. O sea, ya no tiene la libertad, inmediatamente hizo esa solicitud de acogerse, ya no está libre para administrar la empresa como él quiera. Por ejemplo, no puede modificar los estatutos sociales de la empresa, no puede constituir o ejecutar garantías que recaigan sobre sus bienes o derechos, no puede efectuar compensaciones, pagos, arreglos, embargos, no puede realizar transacciones de cualquier clase. Todo tiene que sometérselo, tiene que informarle al verificador. O sea, de hecho la empresa está intervenida. Inmediatamente se haya aprobado iniciar el proceso de reestructuración. De manera que eso significa que la empresa va a seguir operando, pero va a seguir operando intervenida. La parte, digamos, positiva para un deudor que tiene la ley es que hay la suspensión del pago de algunas obligaciones mientras dure el proceso. Dice, efectos de la suspensión. Hasta tanto se apruebe el plan de reestructuración. El plan de reestructuración es un plan que el acreedor o el deudor va a someter al tribunal un plan, una carta de intención, va a someter un plan de lo que él piensa hacer para que la empresa salga de esa situación crítica en que se encuentra. O sea, acogerse a la reestructuración no significa cerrar la empresa, significa pasar la empresa a un periodo donde va a funcionar con una serie de limitaciones. O sea, una empresa puede salir de ese proceso y entrar de nuevo a una operación normal. Pero digamos que si ha sometido un plan de reestructuración y ese plan ha sido aprobado, hay algunas cosas que quedan suspendidas. Por ejemplo, quedan suspendidas todas las acciones judiciales, administrativas o arbitrales de contenido patrimonial ejercidas sobre el deudor. En ese momento, después que el plan haya sido aprobado y esté en el proceso de reestructuración, ya no se le pueden hacer embargos. Tendría que una tregua indefinida. O tendrá sus fechas, ¿verdad? Sí, todo tiene su fecha. Y este papel del Centro de Reestructuración Mercantil, que es una figura intermedia a lo que se llama la instancia judicial, que es adscrita a la Cámara de Comercio. Entonces ahí ellos también nombran conciliadores y verificadores de la situación, y deben ser ellos los que aprueban por lo menos hacen la comprobación de que el individuo se encuentra en problemas o la empresa. Sí, es una mezcla, hay una intervención y hay de alguna manera algún proceso de arbitraje, o sea, pero eso implica
que la empresa tiene que dar muchas informaciones, enseñar sus libros, enseñar una serie de datos que en términos de condiciones normales la empresa no hace. Nadie quiere. Exactamente, o sea que la empresa tiene que someterse a una fiscalización, ya no solamente de impuestos internos, sino una fiscalización de otras figuras, y hay datos que van a llegar a los que lo van a tener los acreedores y que van a tener, o sea, la empresa tiene que aceptar, digamos, que la examinen de manera directa y que revisen sus libros. Esa es la condición para que él pueda vivir, digamos, esa tregua, una tregua que es una tregua, usted decía, una tregua definida. También se va a suspender en ese periodo la ejecución de los créditos fiscales, es decir, que el impuesto interno no va a ir a cerrar la empresa porque tiene deuda. Eso es muy importante. Bueno, recuerde que esa ley también hay que hacer un reglamento, que es donde van a estar las fechas fatales para esos procesos, porque es muy raro la ley que tenga el contenido total de toda la estructura de operación y de fiscalización. No, la ley tendrá su reglamento. Sí, entonces en ese reglamento dirá supongo a quién se le paga primero, si al gobierno o a los acreedores. Hay algunas de esas cosas que ya o si el gobierno se va a acoger a la proporcionalidad de que, bueno, si es un 7% de los activos que se pueden liquidar, bueno, pues entonces el 7% de la deuda, de la cobrable, y la otra hay que apuntarla, como dicen, en un bloque de hielo. Pero de todos modos, no todos los pagos son suspendidos, o sea, se suspenden varios pagos. O sea, por ejemplo, los pagos por parte del deudor de toda creencia contraída con anterioridad a la fecha de la solicitud, incluyendo las obligaciones de pago generadas, y esto es importante, por emisión de valores objeto de oferta pública. Es decir, si la empresa emitió pagarés, acciones preferidas, papeles comerciales, durante este periodo no está obligado a pagarlo. O sea, eso es importante tenerlo presente, y eso es algo que va a tener efecto futuro sobre la empresa. Pero hay pagos que no se suspenden. ¿Sí? Pagos no suspendidos, eso está en el artículo 55. Los pagos suspendidos en virtud del numeral 5 anterior no incluyen los pagos obligatorios de manutención de menores y la familia, en caso de que el deudor sea persona física. O sea, si una persona física, no puede suspender el pago de esas obligaciones. Las acreencias laborales, ya sean estas basadas en el Código de Trabajo o en cualquier otra disposición legal relativa a la seguridad social. O sea, supongo que seguir pagando. Supongo que los servicios del agua y la electricidad, ¿verdad? Los pagos que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, así como usted está diciendo, o sea, los servicios de electricidad y esas cosas. O sea, hay determinados pagos justificados de manera excepcional ante el conciliador. O sea, hay unos pagos que no se van a suspender. También hay algunos límites en las suspensiones, y ahí es que está el tema de los servicios públicos que no se suspenden. O sea, sigue teniendo agua y luz la empresa y teléfono, pero hay cosas que se suspenden. Eso de los pagos que se suspenden, eso es una ventaja para la empresa, digamos, que le da la posibilidad de respirar por un tiempo, pero eso es algo que tiene esa ventaja, pero la empresa, digamos, que el hecho de someterse a una intervención y un examen de parte no solamente de impuestos internos, sino también de los acreedores, eso es una situación desagradable para una empresa. Y supongo que también habrá una suspensión de los pagos de regalía que ese empresario tenga que despedir para poder mejorar su situación financiera. Hay muchos pagos que se suspenden, pero no todos. Por ejemplo, se suspenden los pagos en virtud
que obligan a tercero embargado a dar cumplimiento a suspensión. O sea, hay varios pagos que se suspenden. Pero todo se refiere a deuda contraída antes de que haya solicitado la reestructuración de la empresa, de manera que él no puede, después que solicita la reestructuración, no puede tener otras deudas o obligaciones, porque esos pagos si no se suspenden. Es un tema interesante sobre el cual hay que hablar varias veces, se va a hablar mucho sobre esto, porque implica un cambio en las prácticas empresariales en el país. Es una oportunidad que se le abren a muchas empresas con dificultades, pero que implica el cumplimiento de una serie de obligaciones y de responsabilidades. Bueno, hemos llegado al final ya de su programa, La Opinión de la UNE. Les invitamos para que estén con nosotros nuevamente